Damos gracias al Señor por este hermoso día. Una vez más, con ustedes, su amigo Luis Bejarano, en esta presentación de tiempos hebreos en el santuario y las convocatorias del Eterno. A manera de repaso, no nos vamos a demorar mucho para tener una idea. Ya este es el tercer tema. El primer tema, nosotros estuvimos dando eh, lo que era los Hamoedim, Yahvé y Mishká, que son los tiempos del Eterno y el santuario. Luego ahí nos remitimos a lo que tiene que ver con las dos diferencias entre el tabernáculo y el templo. Luego entonces dimos paso a lo que tiene que ver con las 7 convocatorias o 7 fiestas del Eterno que el pueblo de Israel practicaba como una obediencia al mandato divino. Y aquí podemos ver que ya en el tema anterior, que esto fue ya en el tema 2, pudimos ver que estas 7 fiestas, de una manera más coordinada, se encuentran en el Levítico 23. Aquí estuvimos explicando cada una de estas 7 fiestas o convocatorias con sus textos bíblicos para poderlo entender qué textos bíblicos del Levítico 23 corresponden a cada una de las fiestas y cómo están traducidas y cómo se pronuncian en hebreo. Luego estuvimos explicando acerca de estas 7 fiestas dentro del santuario, pero específicamente sobre lo que tiene que ver con el círculo o el circuito dentro del año en las fechas dentro del calendario hebreo en cada una de sus tiempos, en cada uno de sus tiempos. Decíamos que la Pascua era el 14, los panes y levaduras del 15 al 21, el 16 era primicias, el 6 de Sivan era el Pentecostés, el primero al 10 de Tirse eran trompetas, el 10 era Yom Kippur y del 15 al 22 de Tirse, que es aproximadamente septiembre, finales, encontrábamos que era Sukkot. Esta parte ya fue explicada en su parte aplicativa al santuario, que lo podíamos ver en esta gráfica que de pronto ustedes la recuerdan para los que estuvieron en el tema anterior. Esta gráfica nos muestra la clasificación dentro de los 7 pasos del santuario, ¿sí? Y que hacíamos un recorrido desde Egipto a Canaán terrenal, como desde la muerte de Jesús hasta el milenio. Entonces decíamos que el milenio tenía que ver con lo que respecta a Sukkot o la fiesta de las enramadas, iniciando con la venida del Señor Jesucristo en su segunda venida. Después de haber pasado lo que es la boda del Cordero, haber terminado el juicio investigador, y entonces en las 7 postreras plagas habíamos comentado que en la séptima plaga estaba la resurrección especial. También habíamos hablado de que las 7 postreras plagas era el juicio para los que tenían la marca de la bestia y que no habían alcanzado la vida eterna y que no habían alcanzado el sello divino para ser escritos en el libro de la vida. Hasta aquí hemos quedado y hoy vamos a iniciar a explicar la contextualización que tiene que ver con el santuario en contextos de la Taná, que se traduce como Antiguo Testamento, y el Pri Hadashah, que se traduce como el Nuevo Testamento. Entonces, iniciaríamos con la primera fiesta o convocatoria del Eterno que fueron dadas al pueblo de Israel, denominada la fiesta de Pascua. Dentro de la fiesta de Pascua, cuando hablamos de Pascua, incluye 3 fiestas, pero las describimos como Pascua para la primera, para entender que se refiere a
la primera convocatoria. Entonces, pesa, como lo está escrito aquí en rojo, es la transcripción o transliteración cuando es solamente en fonética o pronunciación. Y aquí a la parte derecha encontramos en negro cómo se escribe en hebreo. En hebreo, para la primera convocatoria, la encontramos como tres letras hebreas. Pesa, que es la P, la letra 17, la Samex, la segunda que parece como una bolita ahí, con una Nikud, que es como un guión en español, y esa es una A media. La primera es una E media, y entonces encontramos que la P con la E es P, y esta la Samex, en hebreo, que es la letra 15, con una patá, así se dice en hebreo, que es un guión debajo, eso es una media, y esta final es una J, que es la letra 8 de las 21 letras hebreas. Dice pesa, y que realmente es un salto hacia adelante o un camino para iniciar lo que es el recorrido de la vida espiritual, el recorrido desde el altar del sacrificio, ¿sí?, hasta terminar el séptimo paso, como sería donde encontramos nosotros el arca del pacto de Jehová, los 10 mandamientos, que se está ejerciendo como el juicio investigador la boda del Cordero, mientras que el pueblo está en espera en el altar del incensario para saber quiénes son escritos en el juicio investigador en el lugar santísimo, en la presencia del Señor para la eternidad. Habíamos comentado también que se está haciendo un proceso, estamos en la sexta fiesta, ¿verdad? Que es el juicio investigador, que inició el 22 de octubre de 1844 y que no ha terminado, y que estamos ya en 180 años de esta convocatoria profética, en el cumplimiento espiritual. Entonces, esta fiesta de Pesa, que inicia el 14 de Aviv o de Nisan, da como orden o inicio al paso. Nosotros podemos ver aquí el altar del sacrificio o el altar del holocausto. Este altar del holocausto está ubicado exactamente en el atrio o patio del lugar santo. La palabra para altar del holocausto, altar del sacrificio en hebreo, es Mizbah Haolah. Mizbah Haolah. Mizbah Haolah es altar del holocausto o altar del sacrificio. Aquí lo podemos lo tenemos escrito en rojo, como es la fonética o pronunciación en hebreo de altar del sacrificio. Además del altar de sacrificio, no solamente estaba el altar de sacrificio, porque en el patio siempre nosotros vemos que se han comentado de que está el altar de sacrificio o el altar del holocausto. Pero este sacerdote, como ustedes pueden ver aquí, tiene varios implementos acá. Y esos implementos que están acá, podemos nosotros relacionar que no solamente estaba en el altar del holocausto, sino que había varios implementos dentro del altar del holocausto. Entonces, en este orden de ideas, de pronto no nos vamos a extender mucho, pero sí tener en cuenta que no solamente estaban al altar del holocausto, sino que estaban las varas, estaba la pala, estaban las copas, estaban unas bandejas, estaban unas olletas o jarras, ¿verdad? Entonces, estaba el cenicero, de cierto cenicero que se usaba allí. Ustedes ya saben que es un cenicero donde se guardan las cenizas, y que cenicero en hebreo se dice Sir HaDeshet. Sir HaDeshet, no lo escribí aquí para no serlo tan extenso,
pero sí, de pronto encontramos que en el atrio también encontramos que ahí se encontraba también el famoso lavacro, que es el hebreo quillor es lavacro. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero nos vamos a centrar que en la contextualización que tiene que ver con el altar de sacrificio en contextualización con el Nuevo Testamento. Encontramos que durante vuestras generaciones, estamos leyendo aquí la primera parte que contextualiza de Éxodo 12, 13 y 15, que leímos alguna parte de este versículo, dice que durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, os celebraréis. Ese era el mandato que el Señor había dejado al pueblo de Israel, según Éxodo capítulo 12, 13 al 15. Entonces, ya este texto lo hemos leído, pero quienes quieran leerlo lo pueden hacer en sus casas. Pero el texto de 1 Corintios 5, 7 sí nos es necesario para contextualizar este texto. ¿Qué tipifica este hecho conmemorativo o tipo de cumplimiento en el Nuevo Testamento? Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 5, verso 7? ¿Quién me puede colaborar con el texto? Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Y dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Muy bien. Entonces, encontramos que en esta fiesta que nosotros la encontramos aquí, en Éxodo 12, 13 al 15, pero que anteriormente, como texto, la habíamos encontrado en dónde? En Levíticos, aquí encontramos en Levíticos 23, 4 y 5. Esto ya lo habíamos explicado. Ese es el contexto que nos lleva a 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Entonces, en esta fiesta se conmemoraba la liberación de la esclavitud egipcia y tipificaba la liberación de la esclavitud del pecado. Esta fiesta se celebraba el mes de Nisan o Abid, que corresponde a finales de marzo y primero de abril. Por eso en nuestro calendario gregoriano no hay una fecha precisa y se coloca entre finales de marzo y comienzos de abril. Ningún hueso de marzo y comienzos de abril. Ningún hueso del cordero pascual debía ser quebrado. Éxodo capítulo 12, verso 46. Éxodo capítulo 12, verso 46. Y dice que ningún hueso fue quebrado a Cristo en Juan 19, 36. Entonces vamos a leer esos dos pasajes. Un hermano que me ayuda a leer Éxodo 12, 46. Y el contexto de cumplimiento lo encontramos en Juan 19, 36. Muchas gracias. Me colaboran rápido ahí para avanzar con este tema que es tan interesante. Todo en la profecía de cumplimiento, el tipo y el antitipo. Tipo Antiguo Testamento, antitipo el Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 12, verso 46, y lo vamos a relacionar con Juan 19, 36. Dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni le quebraréis ningún hueso. Amén. Ese cordero que se sacrificaba allí, había una normativa, un mandamiento que iba a ser de cumplimiento en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en Juan 19:36.
Juan, Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también, no, perdón, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las escrituras. No será quebrantado hueso suyo. amén. Entonces vemos que todas las profecías de tipo que estaban en el Antiguo Testamento dieron cumplimiento en el Nuevo. Y estamos hablando de la primera fiesta. ¿Cuál? Esa. Entonces la primera fiesta de Pesa tenía varias connotaciones que debían cumplirse. Una era que los huesos del cordero no se debían quebrar, porque a Jesucristo, cuando estuvo muerto, no se le quebraba ninguno de los huesos, porque cuando fueron a quebrarle los huesos, ya él había muerto. Entonces no era necesario quebrarle los huesos, porque los que estaban allí, los encargados de este cumplimiento, de que los huesos fuesen quebrados, ya para las personas que eran criminales, era para que se muriera más rápido. Pero cuando fueron a quebrar los huesos, ya Jesucristo había muerto. El cordero se apartaba 4 días antes del sacrificio. Lo encontramos en Éxodo 12:3. Y Cristo fue apartado por el Sanedrín días antes de su sacrificio. Éxodo 12:3, Juan 12:47 al 53. Dice, hablad a toda la congregación de Israel y decid, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Amén. Juan 11:47 al 53. Sí. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Esto por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Cuál día? Dice que desde aquel día acordaron matarle el día 10 de Nisan, como estaba escrito en las escrituras, para que en la palabra se cumpliese. Además dice que el cordero debía ser sin defecto. Recordemos que el corderito debía ser preparado con un año de anticipación, que no tuviera defecto, que no tuviera mancha, que estuviera perfecto, porque era el tipo de cumplimiento que muchos siglos después debía cumplirse en aquel cordero que quitaba el pecado del mundo y que moría por nosotros y que era sacrificado en el altar del holocausto, pero que muchos siglos después debía cumplirse para ayudarnos o para limpiarnos de todo pecado o pagar la maldad que nosotros hemos cometido, para que nosotros nada más quedásemos listos para aceptar su sacrificio, aceptarlo como nuestro Salvador y no infiriéramos en la vida eterna. ¿Ya? Entonces, este Cordero que quita, encontramos que este cumplimiento, Éxodo 12:5, y su cumplimiento en primera de Pedro 1:19. Éxodo 12:5. Dice, el cordero será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o las cabras. Perfecto. Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Entonces nosotros podemos encontrar aquí este hermoso cumplimiento. Ahora, ¿dónde ubicamos este sacrificio? Para recordar los pasos del santuario, encontramos que este corresponde al primer paso, que era la muerte del cordero, que en hebreo se dice Mizpah Haolá, y que se lo encontramos aquí, ¿dónde? En el altar de la ofrenda quemada. Este altar de la ofrenda quemada corresponde al primer paso dentro del santuario y que representa cómo se iba a cumplir efectivamente en los tiempos de Jesús para que toda profecía que fue enunciada en el Antiguo Testamento y que iniciaba de manera literal, porque era un cordero literal, que marcaba en la historia su cumplimiento profético, se diera en el Nuevo Testamento en su tiempo y en su cumplimiento para limpiar los pecados del mundo. Entonces, esto sería el primer paso. El segundo paso, que tiene que ver con el cumplimiento profético, lo encontramos que es el paso, y vamos a verlo aquí más adelante, pero aquí continúa algo, avanzando más sobre el cordero, después vamos a ver sobre la segunda fiesta aplicada en el santuario, pero dice que el cordero de Yahvé, el cordero debía ser muerto el día 14 de Nisan. ¿El cordero debía ser muerto cuándo? El día 14 de Nisan. Así Cristo murió el día 14 de Nisan, o el día 14 de abril. Vamos a ver si esto es así. Éxodo 12, verso 6. Comparamos con Mateo 26, 2. Éxodo 12, 6. Lo guardaréis hasta el 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo inmolará a la tarde. ¿Me repite otra vez el texto? No se escuchó bien. Lo guardaréis hasta el 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Amén. Mateo 26, 2. ¿Qué dice? Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Dentro de 2 días, o sea, era el día 12. El día 14 era la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse el día 14. Y dice además que el cordero moría entre las 2 tardes. Y este tema es importante leerlo porque muchos no entendemos o no habíamos entendido qué significa sacrificar el cordero entre las 2 tardes. El cordero moría entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde. Eso es lo que significa Éxodo 12:6, Levíticos 23:5. Cristo murió a la hora novena, es decir, a la tercera hora de la tarde. Porque cuando dice a la hora novena, un evangelio dice a la hora novena y el otro evangelio dice a la hora tercera. Entonces, algunos estudiosos de las escrituras aprovechan aquí para decir que hay una contradicción entre la hora novena y la hora tercera, porque un evangelio dice que Jesús murió a la hora novena y otro dice que murió a la hora tercera. ¿Cómo se explica esto? Para poder explicar esto hay que leer la contextualización de las escrituras. El cordero moría entre las 2 tardes, es decir, a la hora tercera de la tarde. ¿Ya? Entonces le vemos Levíticos, Éxodo 12:6 y Levíticos 23:5. Dice que nos da 2 textos. Y comparamos con Mateo 27:46. Éxodo 12:6. Sí, dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Ahora fíjate que está hablando entre las 2 tardes. ¿Por qué dice entre las
dos tardes. Porque un día hebreo o un día bíblico se inicia desde una tarde de la puesta del sol hasta la otra tarde, hasta la puesta del sol. Es decir, cuando el sol se va a ocultar, ahí inicia un día y termina el día cuando el sol se va a ocultar del siguiente día. Esas son las dos tardes. Entre las dos tardes, es decir, entre el anochecer de un día y el anochecer del otro día, para comenzar el otro día, entre esas dos tardes es día 14. Y entonces encontramos aquí que Levítico 23:5 lo confirma para comparar con Mateo 27:46. Levítico 23:5. Y otro hermano que vaya preparando Mateo 27:46. Siga, hermano, adelante. Levítico 23:5. El 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. ¿A la qué? El día 14 al atardecer. Aquí es más específico. Al atardecer. Debía ser sacrificado el cordero. Ahora, Mateo 27:46, ¿qué nos dice? El cumplimiento profético. Dice 45, desde la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, 3 de la tarde. Cerca Exactamente. de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabatán. Esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Nosotros, Amén. sí, nosotros encontramos aquí que desde la hora sexta, ya, él ya estaba exclamando, hasta la hora 9. Pero el otro evangelio dice que a la hora tercera. Resulta que en el calendario hebreo, el día se fraccionaba en dos partes. El comienzo del día solar, desde que sale el sol hasta que el sol se oculta, a eso se le llama un día, que en hebreo se dice día o ere. Ese es día del sol, o sea, o el día que alumbra el sol desde que sale hasta que se oscurece. Ellos comenzaban a contar a partir de esa hora una hora. Es decir, a las 7 de la mañana una hora, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, que cuando está hablando a la hora 6, está hablando de las 12 del día. Y cuando está hablando de la hora 9, está hablando de las 12 a las 3 de la tarde. Pero el otro evangelio, como había otra forma de fraccionar el día, y era que el día se fraccionaba a las 12. Entonces el otro evangelio decía que murió a la hora tercera, porque a partir de las 12 del día había otro conteo. Es decir, que un evangelio contó las horas a partir de las 12 y otro contó las horas a partir de las 6 de la mañana. Ambas coinciden en sí. Y esto es muy bueno entenderlo. ¿Por qué? Porque si él dice que a partir de las 12 del día a la 1 de la tarde es la primera hora, es correcto. Porque era otra forma de contar el día después del almuerzo. Por eso está la mañana y está la tarde. Si nosotros lo contamos como día completo, comienza a la salida del sol, a las 6 de la mañana aproximadamente, ¿no? Y si nosotros lo contamos en la fracción del día, por luz del día, entonces la tarde, lo que está diciendo aquí el evangelio, es que es la primera hora de la tarde. Es decir, y él murió a la segunda, a la tercera hora de la tarde, murió el Señor Jesucristo. En este sentido, los dos evangelios tienen una connotación solamente que uno comienza desde las 6 de la mañana y otro desde el mediodía de la tarde. Entonces, pero lo importante es que encontramos el cumplimiento profético de que Jesús debía morir aproximadamente a las 3 de la tarde. Aquí debemos tener en cuenta que las estaciones varían, ¿verdad? Las estaciones varían. Nosotros encontramos que hoy Colombia tiene un horario, los Estados Unidos tiene 4 horarios, Venezuela es un horario diferente al de Colombia, con una hora de diferencia. Por esa razón, el Señor especifica que guardaréis vuestro sábado o estos sacrificios o donde quiera que estéis. Es decir,
teniendo en cuenta los horarios de ese país. Porque en Israel, cuando son las 3 de la tarde, ¿verdad? Nosotros estamos apenas en la madrugada. Pero dice que guardaréis vuestro reposo de a tarde, donde quiera que habitéis. Así que no hay excusa, porque dice, no, es que el pueblo de Israel guardaba el Shabbat allá, pero aquí es otro horario. Nosotros lo estaríamos guardando en diferentes horarios. El Señor dice, donde quiera que habitéis, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Es muy importante, ese es otro tema, pero no vamos a salir ahora. Así que dice que así como la sangre del cordero en los postes chorreaba al pie de la puerta, Éxodo 12:6, así la sangre de Cristo chorreaba al pie de la cruz, la cual es la puerta de entrada al reino de los cielos. Éxodo 12:22, comparamos con Juan capítulo 10, versos 7 y 9. Amén. Éxodo 12:22. Y volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, ¿en qué momento se abrió la puerta del santuario? Algunos dicen que la puerta se abrió allí donde habían las 3 entradas al santuario, pero según la Biblia, la puerta se abre en el plan de redención, exactamente donde la abrió Jesús. Recuerda que Jesús, cuando él estaba muriendo, en el sermón de las 7 palabras, la última palabra dice, el Señor dice, consumado es. Ahí se abre la puerta. Dice que los ángeles del cielo festejaron ese triunfo, porque Jesús murió sin pecado, como estaba profetizado. Los ángeles caídos clamaron en ausencia de su pérdida. Clamaron porque dice que Jesús traspasó los cielos, traspasó las tinieblas, porque marcó la historia de abrirse la puerta en el altar del holocausto cuando él acaba de morir, porque glorificaron los ángeles el triunfo de que Jesús había triunfado. Y hasta ese momento Satanás tenía la oportunidad de entrar en el cielo, porque el primer Adán se le había asignado ya el permiso de ser el representante de la tierra. Satanás le quitó ese permiso y Satanás entonces era quien se presentaba hasta que Jesús abre la puerta de entrada del cielo y ahora Jesús es nuestro representante del Padre Celestial en la tierra. A partir de ese momento hubo una gran batalla en el cielo, dice Apocalipsis capítulo 12, desde el verso 7 en adelante, pero más específica, verso 7 al 10, para que lo quieran anotar. Y no se halló lugar para ellos en el cielo, para que son ellos, para Satanás y sus ángeles, porque ya había otro nuevo Adán, había otro representante en la tierra que venció en la cruz y que Jesús ahora era el que estaba en las reuniones celestiales. Ya Satanás fue expulsado. Entonces cuando dice que Satanás desciende con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Este cumplimiento lo encontramos también ¿dónde? En Juan capítulo 10, versos 7 y 9. Dice Juan, verso 7. Capítulo 10, Jesús volvió, 10, verso 7, sí, señor. 7 y el 9. El 7 y 9. El 8 no, ¿no? No, si lo quiere leer, lea. No. Está bien, del 7 al 9. Está bien. Jesús volvió a decirles, os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y asaltantes, dice el 8, y las ovejas no lo oyeron. El 9. Yo soy la puerta, el que entre por medio de mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada al cielo? Dice, Señor, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Ya? perdón. Si abre la puerta, ¿qué más dice el versículo? ¿Quiénes se lo saben?
Entraré a él, cenaré con él y él y él conmigo. Ahora, ¿cuál es la puerta de entrada? ¿Cuál es el primer paso que nosotros debemos aceptar en el santuario? Primero tenemos que aceptar que Jesucristo murió por nosotros, que es nuestro Redentor, que Él nos salvó por su muerte. Y si nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, entonces ahí vamos a entrar al segundo paso, después de haber entrado por la puerta. Porque le abrimos la puerta a Jesús y Él nos dice, yo morí por ti, yo quiero salvarte, acepta mi plan de salvación, yo morí en la cruz por ti, yo morí en el madero, yo soy el cordero que quitó el pecado del mundo. ¿Qué tienes que hacer? Acéptalo como tu único salvador, acéptalo. Entonces, ese es el llamado cuando dice, yo estoy a la puerta y golpeo. ¿Cuál puerta? La puerta de tu corazón, porque tenemos una puerta de piedra, pero el Espíritu Santo que ya venía trabajando desde atrás, hablando en nuestro corazón y aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador y guía para entrar a los padres celestiales. Entonces, cuando un pecador acepta a Cristo como su único Salvador, comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Y entonces dice, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas? El mundo, la idolatría, la manera de pensar, ese mundo de pecado. Entonces ahí nos arrepentimos y hacemos como arrepentimiento en hebreo es teshuvah. Hacemos un giro de 180 grados y miramos a 180 grados, es decir, que volteamos la espalda al pecado y ahora vemos de frente a Jesús, porque somos nuevos en Cristo Jesús. Eso es Teshuvah. Y la vieja levadura que estaba allí es dejada y ahora comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús. A eso es el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Dejar la vieja levadura. Pero ¿dónde dice eso en la Escritura? Bueno, pues vamos a verlo. Entonces, entramos al segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso en el santuario? A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Cuál es el segundo paso en el santuario? Ya vimos que el primer paso es ¿cuál? El altar del holocausto. Ya explicamos el tipo en el Antiguo Testamento y el tipo de cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ahora vamos al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso o cuál es la segunda fiesta para que nos ubiquemos? ¿Ustedes recuerdan cuál era la segunda fiesta? ¿La recuerdan? Panes sin levadura, o matzot. Panes sin levadura, exactamente. Nosotros lo habíamos explicado acá, ¿verdad? La primera es Pascua. Y la segunda, ¿cuál es? Hakamatzot. Matzot, que significa pan sin levadura. Matzot es pan sin levadura. Entonces, nosotros encontramos aquí que esta fiesta de Pesa está representada por el altar del holocausto. ¿Dónde? Aquí nosotros podemos ver esta gráfica que encontramos aquí, que en el altar del patio, ¿ya? O en el atrio, encontramos generalmente dos pasos, o sea, dos muebles, pero nunca encontramos el mueble que es invisible, que es intangible, que representa el Shabbat, porque el Shabbat es intangible. Yo pregunto, ¿qué mueble representa el Shabbat? ¿O cuál es el mueble? No, porque es el único paso que es intangible. El resto todos tienen un mueble representativo. Y encontramos nosotros que en el atrio encontramos el altar de sacrificio y de ahí pasamos al lavacro y luego como tercero a veces colocamos, lo hemos escuchado, como el candelabro, el cuarto entonces sería en los panes de la propiciación, el quinto sería el altar de incensario y el sexto, el arca del pacto. ¿Y dónde está el séptimo? ¿Dónde está el séptimo? Entonces, ¿qué hacemos? Para resolver el problema, decimos que el propiciatorio es el sexto y el séptimo es el arca del pacto. Pero esto corresponde a un mismo mueble. Entonces, ¿cómo podemos nosotros explicar esto con la Biblia? Vamos a ver. Entonces aquí regresamos nuevamente ya a nuestro tema de Pesa y entramos ahora ¿a dónde?
al segundo paso, que es ¿cuál? Los panes sin levadura, que es del 15 al 21 de Nisan o Aviv. Entonces dice aquí en el segundo paso, ¿cómo lo podíamos nosotros representar? Cuando nosotros ya hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, hemos aceptado el sacrificio, entramos en un procedimiento de pan sin levadura, porque Cristo es el pan que descendió del cielo, que no tiene pecado, que no tiene levadura y que Él quiere que seamos semejantes a Él. Entonces, los panes sin levadura están representando el cambio que está haciendo Jesús cuando entra en nuestro corazón, hacemos Teshuvah, giro de 180 grados y nos preparamos para entrar al tercer paso. ¿A cuál? Al abacro, al bautismo, a la inmersión. Pero es muy interesante entender que deberíamos no entrar al bautismo, que no deberíamos ser inmersidos en el agua o bautizados sin que antes hayamos hecho, ¿qué? Panes y levadura. Es decir, hayamos dejado ese viejo hombre. Por eso es que a veces bautizamos diablitos vestidos de blanco cuando realmente por dentro no había un cambio. ¿A eso cómo se le llama? Panes sin levadura. Entonces, los panes sin levadura o ácimos, que en hebreo ya lo habíamos explicado, que es Hag HaMatzot. Hag es fiesta y Matzot los panes sin levadura. Celebración del 14 al 21 de Aviv o Nisan. Y a los 15 días, estamos leyendo Levítico 26, no lo vamos a leer porque ya lo habíamos leído en el tema anterior, pero a manera de recordatorio, dice que a los 15 días de este mes, ¿de cuál mes? El mes de Aviv o Nisan, que está aproximadamente entre finales de marzo y comienzos de abril, que no coincide con el calendario gregoriano. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Yahvé. ¿Quién es Yahvé? El Padre. El Padre Celestial se llama Yahvé. Fíjate que a veces nosotros decimos, y vale la pena introducir este pedacito sin salirnos del tema, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate que es importante aquí. Tranquilo que no me voy a salir del tema. Pero yo a veces le pregunto, cuando usted bautiza en el nombre del Padre, está diciendo que lo bautice en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? En el nombre del Hijo, ¿cuál es el nombre del Hijo? Y en el nombre del Espíritu Santo, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? En hebreo, el Padre se llama Yahvé. En hebreo, el Hijo se llama Yahshua Mashiach. Yahshua, que se traduce como Jesús, y Mashiach como el Mesías, que es traducido como Jesús y como Cristo. O sea, es una etimología de dos palabras para decir Jesucristo. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Ruach HaKodesh. Porque si mencionamos otro nombre como santo, es Kadosh. Pero cuando hablamos de Kodesh, solamente cuando decimos Ruach, que es espíritu, y Kodesh, solamente hay uno en el universo, que es el Espíritu Santo. Entonces el Padre se llama Yahvé, el Hijo se llama Yahshua Mashiach, en hebreo. Y el Espíritu Santo se llama Ruach HaKodesh. Entonces, hermano Luis, ¿será que está mal cuando nosotros bautizamos en el nombre del Padre y Dios y el Espíritu Santo? ¿Por qué no mencionamos que bautizo en el nombre de Yahvé, en el nombre de Yahshua Mashiach y en el nombre del Espíritu Santo? ¿No sería mejor? No. ¿Por qué razón? Porque nosotros no mencionamos su nombre por respeto. Los hebreos no mencionan Yahvé y lo hacen con venia. Y cuando lo escribían con una plumilla aparte, porque son nombres sagrados que no deberíamos mencionarlo a menos que hagamos una reverencia, una invocación. Por eso, por respeto, nosotros bautizamos en el nombre del Padre, por respeto, para no mencionar su nombre, en boca de un pecador, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Qué interesante. Quería resaltar este pedacito. Entonces, nosotros encontramos aquí algo interesante, hablando de la ¿qué? Del segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? La levadura. ¿Cuál es la levadura?
pan sin levadura. Es decir, que nosotros, si estamos en Cristo Jesús, debemos ser nuevos en Cristo Jesús. Y una persona nueva ya no debe tener pecado. Ahora, estamos en un proceso de transición, de cambio, pero por lo menos espiritualmente no tenemos pecado. Aunque tengamos tendencias al pecado, debemos estar en ese proceso ya de cambio. Ahora, continuamos aquí con lo que dice la lectura que usted no puede leer. Dice, como ya hemos visto, Cristo se ofreció en sacrificio como el Cordero de Yahvé. O sea, Jesús es el Cordero del Padre. ¿Qué dice Juan, capítulo 1, versículo 29? Ayúdenme con ese texto. Y ustedes pueden ver los textos aquí para que avancemos más rápido. Otro hermano va buscando Filipenses 2:8, Juan 5, 15, 10, 1 Corintios 10, 16. Y bueno, vamos a leer nada más los textos que sean más relevantes para poder avanzar con esta temática y poder que terminemos este tema en el transcurso de la semana. ¿Qué dice Juan 1:29? El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, Yahvé es el Padre y Jesús es el enviado, es el Cordero de Yahvé. Pero Jesús también se llama Yahvé. Bueno, ese es otro tema, lo discutimos después. Pero para que su sacrificio fuera válido, tendría que vivir una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Tenía que vivir, ¿qué? Una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Y el Señor Jesús dijo en una ocasión, yo quiero que usted sea, ¿qué? Como yo soy, y cosas mayores que yo he hecho podréis hacer vosotros. ¿Qué dice Filipenses 2:8 y Juan 15:10? Hablando de sus seguidores, porque Jesús es nuestro ejemplo, es la luz que nos guía para que nosotros seamos sus discípulos y vivamos su obediencia en Cristo Jesús. Filipenses 2:8. Miren lo que representa, lo que representa, qué pena, man. Miren lo que representa pan y sin levadura. Si ya hemos aceptado a Cristo en su sacrificio, en el altar de sacrificio, en el altar del holocausto, en el altar del sacrificio, ahora ¿qué tenemos que hacer? Seguir a Jesús. ¿Y qué dice Filipenses 2:8? Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y Amén. Juan 15:10? Juan 15:10. ¿Quién me puede ayudar con él? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Es decir, que Jesús fue nuestro ejemplo. Y si nosotros lo aceptamos a él en el altar del sacrificio por su muerte, entonces nosotros debemos hacer un giro de 180 grados, dejar el mundo, dejar el pecado, colocarlo a espaldas de nosotros y mirar de frente a Jesús y seguir sus pisadas. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús nos dice en Juan 15:10, si me amáis, que si yo lo acepto a él, guarden mis mandamientos, guarden mis mandamientos. Esto es lo que significa el pan sin levadura. Esto es lo que significa el pan sin levadura según Levítico 26. El pan, no lo vamos a leer porque ya lo hemos leído. El pan representa, ¿qué representa el pan? El cuerpo de Cristo. Este sí vamos a leerlo. 1 Corintios 10:16. ¿Qué representa este pan? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Amén. Entonces, ¿qué representa el pan? El pan sin levadura. Representa al Hijo de Dios que descendió del cielo, el Hijo de Yahvé, que descendió del cielo. Representa a Cristo como el pan sin levadura. Y si nosotros seguimos a Jesús, tenemos que seguirlo sin levadura.
Así que la levadura dice aquí, la levadura representa el pecado. ¿Qué representa la levadura? El pecado. Primera de Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. Vamos a decir, ¿verdad?, que la levadura representa el pecado. Estamos hablando de un cumplimiento profético. Por eso es tan importante entender el pan sin levadura. ¿Y dónde lo colocamos en el santuario? En el tema del santuario. Primera de Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por vosotros. Así celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y perversidad, sino con pan sin levadura, pan de sinceridad y verdad. Amén. Amén. ¿Qué dice ahí? Hermana, repite ese versículo. Así que celebremos, ¿qué? ¿Celebremos qué? Dice, así celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y perversidad, sino con pan sin levadura, pan de sinceridad y verdad. ¿Y cómo debemos celebrar la fiesta? Hermano, a ver, ya que hemos leído ese libro, ¿cómo debemos celebrar la fiesta hoy en día de los panes sin levadura? ¿Cómo la vamos a celebrar? ¿Cuántas formas nos dice aquí en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 5, 7 y 8, que debemos celebrar la fiesta de los panes sin levadura? ¿Cómo la celebramos? ¿Con qué? Con sinceridad y verdad. ¿Qué más? Y sin malicia y sin perversidad, ¿no? O sea, con un corazón limpio. 5 cosas. Interesante. Ahora, ¿hay una forma diferente de celebrar la fiesta como la celebraba el pueblo de Israel a como la debemos celebrar hoy? Claro que sí, porque Jesús es el cumplimiento, pero nosotros debemos celebrarla como, con sinceridad, ¿ya? De muchas formas. Aquí nos dice cómo es que debemos celebrar esa fiesta hoy en día. Continuamos. Dice aquí voy a resaltar para que sepa por qué te voy, ¿ya? Dice que así que el pan sin levadura representa el cuerpo de Cristo sin pecado. Así que el pan sin levadura representa ¿qué? El cuerpo de Cristo sin pecado. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, perdón, capítulo 1, verso 19, sí, verso 19 y el capítulo 2, verso 22. Primera de Pedro 1, 19 y el capítulo 2, verso 22. Sino con la sangre, adelante, hermana. Bueno, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Y 2:22. 2:22. Él no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Amén. Amén. La fiesta de los panes ácidos, ¿ya? Ácido significa sin levadura. Tipificaban el verdadero pan de vida. Juan 6, 35 a 48. ¿Alguien lo tiene? O continuamos. Ya hemos dado texto, pero vamos a leer este más. Y otro que lea Juan 6, 50, 51 y 58. Juan 6, 35 y 48. Solamente el 35 y el 48. Y también vamos a leer Juan 6, 50, 51 y 58. ¿Qué dice? Juan 6, 35 y 48. Nada más los dos versículos. Juan 6:35 al 48, ¿sí, No, hermano? 6:35 y el 48. O sea, no vas a leer del verso 48, sino solamente el verso 35 y el verso 48. Entonces Jesús declaró, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Y el 48, yo soy el pan de vida. Amén. Amén. Y el capítulo 6, el mismo capítulo, pero ahora el verso 50, el verso 51 y el verso 58. Este es el pan que desciende del cielo para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
El que come este pan vivirá para siempre. El pan que daré por la vida del mundo es mi carne. El 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Amén. Está hablando de un campo espiritual. Fíjate que nosotros hablamos de las 4 dimensiones. La dimensión literal, la dimensión histórica, la profética, que es el cumplimiento profético, pero ahora ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida? Aceptando a Cristo Jesús y siendo una nueva criatura. Esa es la aplicación espiritual. Luego sigue diciendo aquí, así que como Dios reposó de su obra, hablando de qué más representa los panes sin levadura. Así que como Dios reposó de su obra creadora del sábado, según Génesis 2, 3, ya eso lo conocemos mucho, no sé si lo quieren leer. Así que Cristo reposó de su obra de redención el sábado. Así que cuando Jesús muere en el altar del holocausto, simbólicamente, Jesús entra en un reposo. Y al tercer día Jesús resucitaría. Vamos a leer el texto bíblico aquí. Génesis, ya lo conocemos mucho. Entonces, Lucas capítulo 23, versos 54 hasta el 56, para poder hacer la aplicación del cumplimiento profético. ¿Qué dice? Lucas 23, versículos 54 a 56. Dice así, era la tarde del día de la preparación y estaba por empezar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Amén. Amén. Entonces, nosotros podemos ver en esta gráfica que está aquí, vemos que Jesús muere en el altar de sacrificio. Bueno, él realmente murió en el altar de la calavera, pero el cumplimiento profético debería ser en el altar del holocausto. Dice el Espíritu de Profecía que si Satanás no se hubiese puesto, ya, y todo hubiese cambiado, Jesús debía morir siempre por los pecadores que habían pecado. Jesús tenía la oportunidad de arrepentirse hasta la muerte de Jesús. Si se hubiera arrepentido, Jesús tendría que haber muerto y debería haber muerto por un sacerdote degollado como un cordero. Tremendo ese pasaje, no lo tengo ahorita aquí, pero a ver si lo encuentro para mañana. Después que Jesús muere aquí, porque es el símbolo del cordero, el altar de sacrificio, Jesús muere y es sepultado el día viernes. Y al tercer día, que es primer día de la semana, domingo, debía resucitar. Ese periodo de tiempo, la resurrección está representada por el primer paso, que es el bautismo, que es el cruce del Mar Rojo, que es la resurrección de Jesús. Entre el altar del sacrificio y la resurrección, Jesús muere. 3 días, como dice el tema de Jonás, 3 días y 3 noches. Contando desde el viernes hasta el domingo, no hay 3 noches, pero en hebreo, cuando hay un lapso del día, esa parte del día cuenta un día y una noche. O sea que el viernes de las 3 hasta la puesta del sol hay un día y hay una noche en hebreo, no en español. Y el sábado, otro día y otra noche, y el domingo, el lapso de tiempo, otro día y otra noche. Esos 3 días, pues al tercer día resucitaría, tiene connotación con el bautismo y con la resurrección de Jesús. Es decir, que los panes y levadura que están entre el 15 y el 22 representan que la muerte de Jesús, que descansó el Shabbat. Por eso él muere el viernes y resucita el domingo, porque él descansa el Shabbat en la tumba como símbolo de los panes y levadura que Jesús muere. Entonces, este tema, pues, es un poquito extenso si nosotros lo detallamos mucho, y nosotros encontramos aquí la muerte según Lucas 23, 54 a 56. Pero
Continuando con esto, que ya creo que el tiempo se nos está agotando, vamos a dejar esto como parte de mañana. Dice, el verdadero pan. El verdadero pan. ¿Cuál es el verdadero pan? El que no tiene levadura. Por eso es que los panes y levadura son tan indispensables. Son tan indispensables tenerlos dentro del santuario. Porque nada hacemos con aceptar a Jesús, luego pasamos al bautismo, pasamos al candelabro, que es el Espíritu Santo, la lectura de la Biblia, la oración, y nos pase, como dice Primeros Escritos, la página 60. ¿Ya? ¿Qué pasa allí? Que muchos que estaban mirando al norte no siguieron a aquel cordero, la luz que los guiaba, sino que se quedaron mirando hacia el norte. Porque hemos pasado todos estos pasos sin hacer un cambio trascendental en nuestra vida. Hemos sido convencidos de Jesús, pero nunca nos hemos convertido. Entonces, es necesario, y esta verdadera conversión está representada por el pan sin levadura. ¿Qué tan importante es el pan sin levadura? Entonces, dice que el verdadero pan, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, ¿qué? Sin levadura. Nunca tendrá hambre. ¿Por qué? Porque la levadura genera hambre, genera problemas, genera conflictos. Muchos se matan, hay ladrones, porque tienen ¿qué? Levadura. No están convertidos en Cristo Jesús. La fiesta de los panes ácimos, panes y levaduras, tipificaba el verdadero pan de vida, según Juan 6, 35 y 48. Ya nosotros lo leímos. Descendió del cielo. Juan 6, 50, 51, 58, lo leímos. Así como Dios reposó de su obra de creadora el sábado, Génesis 2 y 3, así Cristo reposó de sus obras de creación en Shabbat. ¿Dónde? Entre el altar del holocausto y el lavacro. Según Levítico 23, 54. Estamos repasando. La levadura simboliza la maldad. Los panes y levadura no solo simbolizan a Jesús, que es el alimento espiritual de su pueblo, sino también simbolizan al pueblo de Dios, que por la sangre del Cordero ha sido limpiado de sus pecados o maldades. Las hierbas amargas, viendo esta parte, las hierbas amargas representan la amargura del que es vivir en el sufrimiento de este mundo. ¿Qué representan las hierbas amargas? Que ellos ejecutaban en el tiempo antiguo todos los problemas de este mundo, toda la levadura. Es decir, que las hierbas amargas representan la levadura, la levadura, del cual debemos estar deseosos de salir, según Éxodo 2:11. Por eso es que cuando nosotros comemos panes en la Pascua, se comen panes sin levadura. Usted nota que muchas denominaciones, y no me gusta hablar más de ninguna denominación, dice, bueno, vamos a celebrar la Santa Cena, tráigase un pan de la tienda y una Coca-Cola y una gaseosa. Lo importante no es el pan, sino lo que tengamos en el corazón. Pero no, el Señor no dijo eso. No, cojan cualquier pan con levadura y celebren la fiesta del Señor, porque esto tiene un simbolismo profundo en la conversión de un verdadero cristiano. Ahora, ¿cómo se dice panes sin levadura en hebreo? Mazot. Hamazot. Ja sería los panes sin levadura. Sería realmente mazot, panes sin levadura. Así que vamos a dejar hasta aquí, porque no sé si habrán algunas preguntas, y que ayer hubieron bastantes en el tema anterior. Y vamos entonces a darle gracias al Señor por ese tema de hoy. Damos gracias al Eterno, damos gracias a esa deidad maravillosa del diseño del plan de salvación. Y este tema tan profundo como es el tema del santuario, Señor. Ayúdanos a que cada día lo entendamos más y más para limpiarnos de esa vieja levadura y poder ser conducidos al lugar santísimo sin pecado, ser registrados en el libro de la vida y pertenecer a vivir con Cristo por toda la eternidad.
Te damos gracias, Señor, en este día. Y en su Hijo amado Cristo Jesús. Amén.